¿qué es el valor económico? ¿Qué es la riqueza, no? Yo creo que el valor de las cosas, en definitiva, proviene de la utilidad, o de la utilidad percibida, de lo que percibimos, en qué medida es útil algo para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, es por lo que utilizamos y guardamos el dinero, porque nos es útil para obtener otros bienes como medio de intercambio. Entonces, sobre lo que comentabas antes de los mercados, yo lo que creo es que efectivamente hay muchos inversores que no prestan la debida atención, o simplemente no tienen capacidad capacidad quiero decir, ni tiempo, ni quizás conocimientos suficientes para analizar cuáles son las causas que dan valor a aquello en lo que están invirtiendo o tienen interés en invertir, ¿no? Entonces son ciclos distintos. Hay personas que sí lo analizan y crean movimientos en el precio, y esos movimientos, que probablemente sean distintos a largo plazo, se superponen con otros que son más especulativos y que tienen que ver con muchas veces flujos de liquidez y cosas que son muy difíciles de saber, ¿no? Entonces, digamos que hay unos ciclos superpuestos en otros, ¿no? A largo plazo. Pero en definitiva son visiones distintas. No es lo mismo un especulador que lo que quiere intentar sacarse una cantidad de dinero a muy corto plazo, que para él la utilidad es exclusivamente la especulativa y busca nada más, pues eso, intentar, bueno, cree que está subiendo, ha detectado una tendencia y esa es su utilidad. No presta atención a nada más, no le importa, no le interesa, o no tiene por qué interesarle, a veces le llega a interesar. Y mientras que hay otros inversores que lo que están viendo es que hay una utilidad concreta en el fondo de todo, que es lo que justifica que eso pueda tener futuro. Es lo que tiene interés desde mi punto de vista en Bitcoin. ¿Qué es lo que sostiene el valor a futuro de Bitcoin? Y para mí es la utilidad de servir como medio de cambio, ¿no? Que en definitiva es la utilidad que también sostiene pues el valor de cualquier dinero, porque si no nos sirvieran como medio de cambio, pues lo repudiaríamos, que es lo que desgraciadamente nos puede explicar muy bien Luis, ¿no? Lo que sucede en Venezuela, que la gente repudia su dinero y va corriendo a comprar dólares o lo que sea. Sí. En fin, acá también, ¿eh? No te pienses que Venezuela solamente, acá en Argentina es exactamente igual. No sé si exactamente igual, bueno, pero casi. Vamos hacia esa dirección. Efectivamente, sí, es un caso parecido, pero bueno, el caso de Venezuela es quizás más sangrante, ¿no? Es el extremo, sí. Yo creo que eso es justamente lo que olvidan muchos de los inversores de esta última ola que van a poner su dinero en Bitcoin BTC, ¿no? O sea, por un lado el valor económico proviene de la escasez, ¿sí? Y esto es algo que sí comprende el inversor, suele comprender, pero también proviene de la utilidad. Escasez no es suficiente. Tiene que satisfacer, como vos bien decís, una necesidad o un deseo. Y lo que yo veo es una lógica circular que atrae a muchos de estos últimos inversores. O sea, Bitcoin BTC es refugio de valor, se les dice, porque tiene valor, ¿sí? Y tiene valor porque es refugio de valor. Entonces tenés que explicar el valor para salir de ese círculo vicioso, ¿no? Y en el caso de Bitcoin, que es moneda en estado puro, no es otra cosa, ¿sí? El valor no puede originarse en el eventual consumo de este bien, o en su belleza, o en su uso para joyería, o en distintas industrias que requieren metales preciosos. No está ahí la utilidad de Bitcoin, sino en su condición de medio de intercambio ideal. O sea, es teletransportable, es inconfiscable, es incorruptible, libre de fricción, libre de inflación, etcétera, etcétera, lo que mencionamos siempre. Entonces, ¿qué les queda a los defensores de Bitcoin BTC? Decir que el mercado ya decidió. ¿Qué tenés que decir al respecto vos, Antonio, de esto? A mí me parece una estupidez, el mercado siempre está seleccionando ganadores y perdedores, pero me gustaría escuchar. Yo lo primero que te diría es que soy incluso algo más radical que tú en cuanto a pensar en qué es lo que fundamenta el valor, ¿no? Yo creo que no es la escasez. Quiero decir que
algo puede ser escaso y no servir para nada, por lo tanto nadie lo quiere y no tiene valor. Entonces la escasez es fundamental para un bien como el dinero, desde luego. Tiene que ser escaso, pero tiene que ser útil, porque si no es útil no vale para nada. Entonces, efectivamente, lo que has dicho tiene mucho sentido. ¿Cómo puede servir como reserva de valor algo que de antemano no tiene valor? Primero, tiene que tener un valor, y lo que sustenta, en el caso de Bitcoin, lo único que sustenta ese valor es precisamente su utilidad como valor de intercambio, como medio de intercambio. Porque no es, si vamos al teorema regresivo del dinero, ¿no?, de Mises, se supone que el dinero adquiere su valor sobre la base de un bien que previamente ya tenía otro. Por ejemplo, la sal servía para echársela a la comida, es fundamental en la alimentación humana, etcétera, etcétera. Tenía ya valor porque todo el mundo la usaba, y luego adquiere el valor de intercambio porque está en manos de todos. Pero es que Bitcoin es un invento. Alguien se sienta y dice, no, yo voy a crear un dinero que va a servir para intercambiar valor. Entonces está separado de esas otras funciones. Y vemos que es posible. Digamos que Bitcoin en cierto modo entra como elefante en cacharrería en el mundo de la teoría económica, ¿no? Lo cual pues viene muy bien porque rompe muchos prejuicios que a mi juicio son bastante absurdos. De todas formas, lo que diga el mercado se cambia por muchas razones, y lo que diga el mercado a veces hay que tenerlo. Hay que ser muy prudente, porque lo que diga el mercado hoy no va a ser lo que diga mañana. El mercado es soberano y siempre tiene razón. En este momento lo que está reflejando son las expectativas actuales, pero el mes que viene las expectativas pueden ser completamente distintas. Claro. La información fluye, la gente se va dando cuenta de las cosas, y en un momento determinado, cuando tú tienes una información antes que el mercado, que la mayoría del mercado, pues tienes que aprovecharla y tienes que ser muy prudente, porque se suele decir que el mercado pues es capaz de permanecer irracional más tiempo que tú solvente. Entonces tampoco se pueden intentar hacer locuras, y lo sé por experiencia. Yo he hecho unas cuantas locuras de esas, y digo, no, tengo razón, voy a apostar. Pues mira, no suele funcionar. Entonces, bueno, vamos a ver lo que dice el mercado. Yo sinceramente creo que lo único que sustenta el valor de Bitcoin es su capacidad de servir como medio de cambio. Y si perjudicamos la capacidad para servir como medio de cambio, nos estamos cargando el fundamento de ese sistema, y lo que va a hacer es desfondarse. En algún momento se desfondará. Sí. Y es un riesgo muy grande para mí, sobre todo porque hay mucha gente que son early adopters que lo saben perfectamente, y pueden actuar cuando quieran. Sí. Vos dijiste que entraste, o sea, que conociste Bitcoin en 2017. 2017 fue el año clave del fork. Cuando vos conociste Bitcoin, ¿ya había sucedido el fork en agosto o fue antes? ¿Y cómo encontraste, digamos, todo el mundillo Bitcoin? Yo supe de Bitcoin en 2016, pero no profundicé. Cuando compré por primera vez fue en 2017, compré en los mínimos del año. No recuerdo exactamente bien cómo fue, pero sé que se redujo, debió ser pues a lo mejor febrero, marzo, no sé muy bien, pero sé que compré en torno a los 800 euros aproximadamente. Entonces compré a unos precios muy buenos, y compré precisamente porque veía que eso tenía un futuro tremendo. Ahora, ya había visto los gráficos, había visto cómo actuaba el mercado de Bitcoin, la enorme volatilidad que tenía. Incluso hablé con algunos amigos y les dije, esto se va a poner por las nubes, chicos, y no me creían. Y ese mismo año salió como un cohete, y yo tampoco me lo creía. Y naturalmente, como todo el mundo, pues también pues caí en esa euforia. Digo, bueno, soy fabuloso, mira dónde dejo. Pero lo cierto es que luego vino la corrección, creo que fue en febrero, ¿verdad? Y fue espectacular. No he visto un mercado tan brutalmente bajista en mi vida. Y mira que he visto muchos. Y fue fabuloso, o sea, lo disfruté. Tanto para bien como para mal lo disfruté. Montaña rusa. Sí, no, fue realmente maravilloso. O sea, que entré antes del fork, y es curioso porque yo no entendía muy bien toda esta discusión yo utilicé durante mucho tiempo Bitcoin como medio para enviar dinero a Brasil, porque tengo familia allí. Entonces me servía muy bien, era muy barato,
Y luego, cuando enviaba el dinero a Brasil y me daba cuenta de que en Brasil me pagaban un 20% más de lo que valía Bitcoin en Europa, donde yo lo compraba, pues decía, pues esto es un chollo. Entonces empecé a arbitrar. Entonces, claro, ahí pues me fue bien. La cuestión es que luego empezaron a subir las tarifas y yo no le daba importancia, porque para mí en esas cantidades, pues €1 de tarifa tampoco suponía mucho, no lo entendía muy bien, no entendía qué era lo que estaba pasando. Veía el debate del bloque y recuerdo que fue cuando conocí el Bitcoin ORG y empecé a hablar en aquel foro, y fue cuando, bueno, para mí, o sea, Marcelo fue fabuloso porque me abrió los ojos en muchas cosas. Claro, la idea era explicar lo que se estaba gestando, no lo que estaba pasando. No me preocupaba que los fees sumaran $1 o $2, sino que la intención era llevarlos a cientos o miles de dólares, y bueno, todas las consecuencias que eso iba a traer era lo que yo quería alertar. Pero la verdad es que nos beneficiamos mutuamente, porque los aportes de Antonio fueron todos excelentes. La verdad es que lo hiciste maravillosamente, y además, pues bueno, luego el mercado te dio la razón absolutamente, las tarifas subieron muchísimo y a mí Bitcoin me dejó de servir. Entonces no tuve más remedio que mantenerlo, no podía utilizarlo, y eso pues me afectó, y luego vino la bifurcación y empecé a utilizar BCH, claro, que sí se puede utilizar. Entonces, bueno, claro, el cambio ha sido como volver al Bitcoin que conocí. Lo que pasa es que para mí todo ha sucedido en un periodo de tiempo muy breve. Claro. Vamos a decir, ¿no? Desde que yo lo conozco en 2017, cuando se produce la gran subida, aumentan las tarifas, conozco el foro de Marcelo, y luego aparece la bifurcación. Todo ha sido en poco más de un año. Pero el debate venía desde el año 2014 e incluso un poco antes. Efectivamente, yo sé que es un debate antiguo, pero ya te digo, yo cuando apareció, ¿te acuerdas que estuvimos hablando incluso sobre Segwit? Digo, pues, ¿qué importancia tenga? Pues tiene, pues que pongan Segwit, que pongan Lightning, que paguen lo que quieran. A mí me funciona, era lo que yo pensaba, ¿no? Sí. Pero efectivamente tenía razón, no iba a funcionar más. Sí, y esto había gente que incluso, mirá lo que te voy a decir, en 2010, cuando se puso el límite de 1 megabyte al tamaño de los bloques, el primer comentario al propio Satoshi Nakamoto es de un tipo que le dice, cuidado, porque esto puede ser utilizado en el futuro. Te juro que dice eso, dice exactamente lo que pasó varios años después, lo que iba a pasar. Y Satoshi lo desestima, le dice, no, la idea es que esto, ¿no? Que sea transitorio y después que se libere por completo. Bueno, ese tipo tenía toda la razón y la tuvo. Vio lo que podía pasar. Tan precozmente que sorprende. Digamos, vio lo que iba a pasar. Se ve que ya tenía experiencia en proyectos de este tipo, o por lo menos open source. El tipo vio que le pusieron una mano al cuello y dijo, bueno, esto en el futuro puede ser utilizado para ahorcar. Exactamente. Bueno, otra de las formas en que la gente que invierte en Bitcoin BTC justifica su inversión es decir que ya hay un consenso, ¿no? La primera era que el mercado ya decidió, también es una forma de consenso supuestamente definitivo, pero en este caso la idea es que nos pusimos todos de acuerdo, mucha gente se puso de acuerdo en que Bitcoin es un refugio de valor, ¿sí? La falacia de apelar a la multitud, básicamente. Sí, no solamente la multitud, o sea, hablamos de mayoría económica también, ¿no? Nos pusimos de acuerdo, ¿sí? Grandes jugadores o muchos pequeños, no importa. O sea que el refugio de valor depende de un consenso y nada más que de un consenso entre seres humanos, como si por consenso se pudiera llegar, por ejemplo, a lograr que las bananas sean un refugio de valor, ¿sí? Si las bananas no son un refugio de valor, no es porque todavía no nos pusimos de acuerdo en que lo sean, es porque no tienen atributos básicos necesarios para convertirse en un refugio de valor, ¿sí? Empezando porque se pudren.
Entonces el consenso puede ser un elemento en el proceso de transformación de un bien económico, ¿sí? Que puede no ser monetario, en un refugio de valor. Pero no es el elemento central, y mucho menos el único. O sea, si determinado refugio de valor no tuviera los atributos que lo hacen útil, no habría tal consenso. Es pasar de la teoría del valor trabajo, la teoría del valor subjetivo ahora a la teoría de la construcción social. Tal cual, tal cual. Exacto. Y entonces lo único que les queda es fijarse en el precio. Y vuelven a, el mercado ya decidió, otra vez, ¿no? El razonamiento circular. Entonces, pero la cuestión es que si Bitcoin no funciona como moneda, ponerse a festejar porque aumenta el precio es como saltar sobre una fina capa de hielo, ¿no? Que te separa del agua helada. O sea, estás festejando porque sube el precio independientemente de los fundamentos. Esto es Además, peligrosísimo. cuando empezó Bitcoin, cualquier moneda del mundo valía más que Bitcoin. Entonces tendrían que haberlo descartado de plano. Tal cual. El mercado ya Exactamente. había decidido. Si es por market cap, tendrían que invertir en el dólar. Yo, de todas formas, lo que sí creo también es que hay mucha confusión en el mundo de Bitcoin BTC sobre en qué consiste la reserva de valor. Yo no la entiendo como ellos lo entienden. Tú hablas de refugio de valor. Es distinto. Ellos hablan de reserva de valor. Es distinto que te sirva como refugio, como un valor refugio, que una reserva de valor. En realidad, reservar valor todos lo reservamos en la moneda de curso corriente, en la moneda que utilizamos habitualmente para comprar, porque la reserva de valor no es una función deliberada. Yo no la entiendo como una función deliberada. Tú no reservas valor en dinero porque quieres, sino que vas a comprar el pan, le das un dinero, él te devuelve el cambio y guardas el cambio en el bolsillo y ahí estás reservando valor, pero no con la intención de reservar valor, sino con la de que mañana te vas a comprar un kilo de naranjas. Quiero decir que no es algo intencional, no es lo mismo que ahorrar, que sí es una función intencional, que depende de la reserva de valor. Es decir, la reserva de valor está siempre presente y no solamente en el dinero. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un destornillador y lo guardo, pues tiene un valor y estoy reservando valor en él, pero mi intención no es reservar valor, lo guardo porque me sirve para atornillar. Entonces el dinero es lo mismo, es decir, guardo dinero porque me sirve para adquirir bienes, para sustituir el sistema de trueque que no funciona bien, para eso lo guardo. Entonces no tengo intención de reservar dinero cuando reservo valor, esa función no es premeditada. Ahora bien, si tengo la decisión de juntar dinero, estoy ahorrando, que es otra función, y ahí tiene que estar lógicamente presente la función de reserva de valor, pero para eso tiene que tener valor y ese valor proviene de la utilidad como medio de cambio. En casos como la sal o el oro, puede provenir de otras cosas, porque el oro y la sal sirven para otras cosas. Yo puedo hacer joyas con el oro, o puedo utilizar la sal en mi comida. Entonces, existe otro valor. Digamos, es el teorema regresivo que hemos hablado antes, ¿no? Sí. Pero en el Bitcoin no. En el Bitcoin no hay nada, es un apunte contable, eso no vale para nada, no sirve. Su única utilidad posible es la de servir como medio de cambio. No hay otro valor, no hay otro sitio de donde sacar valor, ni siquiera como coleccionable, porque es que hay 21 millones y son más o menos iguales, no lo veo. A ver, a lo mejor malo será que el mercado me lleve la contraria y decidan coleccionarlo, ¿no? Pero no lo veo. No lo veo. Los apuntes contables no tienen ningún encanto. ¿Qué quieres que te diga? No son... Para coleccionar no sirven. Sí. Bueno, hay gente para todo. Mirá a Leandro, que anda viajando por el mundo y exclusivamente se aloja en hoteles que están ubicados en micronaciones, incluso a veces en plataformas petroleras. Pero dejé de pagar con bitcoins. ¿Ya no aceptan o porque no querés pagar las tarifas? No, y no aceptan. Hace 1000 años que ningún sitio acepta. Antes era cada vez más, ¿te acordás? ¿Sí? Lo hablamos el otro día. Y todos festejábamos. Y ahora cada vez menos. Ni en Sealand ya te los deben. Es que te los deben aceptar, que fueron una de las primeras micronaciones en aceptarlo.
Es que son cada vez más casos de uso, como le dicen en inglés, no sé cómo se traduce eso al castellano, use cases, los que quedan excluidos. Y además, a ver si se entiende, a medida que aumentan las tarifas, más monedas quedan inutilizadas, porque están en direcciones que tienen balance que son inferiores a la tarifa que vos tenés que usar para mover ese dinero, ¿sí? O sea, no importa cuánta tecnología vos le arrojes a las segundas, terceras, cuartas capas, esto no tiene solución. El problema no es tecnológico, el problema es económico. El problema es, una vez más, la planificación económica centralizada. Pero hay otra confusión que yo a menudo veo asomarse en algunos comentarios de gente por ahí poco educada en los principios de la economía. Y es que lo que le da valor a las unidades monetarias es el trabajo que hicieron los mineros para obtenerlas, ¿no? Esto es una tontería, esto sí es teoría del valor trabajo. Pero sí es cierto que los bitcoins y otras monedas basadas en prueba de trabajo requieren trabajo para entrar en circulación, ¿sí? Por lo tanto son commodities y no son títulos. Esta es una diferencia crucial. Títulos pues, sería la moneda fiat o quizás también las monedas basadas en proof of stake, ¿no? Prueba de participación, que podrían considerarse, no sé si tendrá una opinión diferente acá Antonio, como variantes del dinero fiat. Ahora, ¿Cómo tú traducirías commodities para la gente hispanohablante que... Como mercancía, ¿sí? El dinero mercancía. Ahora, cuando uno dice esto, muchas veces es acusado de defender la teoría del valor trabajo. Y no es el caso. Lo que estamos diciendo no es que el trabajo es lo que otorga valor, necesariamente. El trabajo puede llegar a ser un gasto completamente inútil desde el punto de vista económico. Por eso la teoría del valor trabajo no se sostiene. Pero es necesario el trabajo para convertir un recurso natural en un bien económico. O sea, toda mercancía es fruto del trabajo humano. Pero no todo trabajo humano da lugar a una mercancía. Claro. Sí, exactamente. Bueno, es la tendencia a pensar que es muy difícil de quitar. Es como una especie de, no sé, de sesgo mental que la mayoría de la gente tiene, que es que el valor de las cosas proviene del trabajo necesario para crearlas. Es un error que todos nosotros sabemos perfectamente que no es así y aún así puedes caer sin darte cuenta en ese error. Sí. Pero eso no significa que poner a disposición las cosas no requieran de trabajo, pues claro que sí, pero también el dinero fiat requiere de trabajo, o sea, hay que imprimirlo y hay que hacer muchas cosas con él, hay que transportarlo, etcétera, etcétera. Pero no hay relación, no tiene por qué haber relación directa entre el trabajo necesario para poner a disposición ese bien y el valor de mercado de ese bien. Porque el valor de mercado del bien, en definitiva, depende de la oferta y de la demanda, claro. y la demanda de ese bien, en definitiva, depende de la utilidad que tiene para el que lo demanda. En fin, al final el mercado pues, es un equilibrio de fuerzas y evidentemente los valores no son los mismos para cada persona. Hay cosas que para mí no valen nada y por lo tanto no pago su precio de mercado y sin embargo para otras cosas, para otras personas valen muchísimo y pagarían precios muchísimo más altos de los que se venden, ¿no? Pero quiero decir que no hay una relación causal directa, aunque haya correlaciones. Claro. Entre los costes y los precios de mercado no hay relaciones causales directas. La relación siempre se establece con la utilidad, desde mi punto de vista. O sea, hay que olvidarse del valor trabajo porque no tiene ningún sentido. Y no es el único que deberíamos con el que deberíamos estar preocupados, porque hay muchos economistas que todavía defienden que el valor del dinero proviene de la acción del Estado, de la acción coactiva del Estado, ¿no? Bueno, como hay leyes de curso forzoso y es necesario el dinero para pagar impuestos, pues es lo que produce que el dinero tenga valor. No, mira, si el dinero no es bueno, la gente lo rechaza y al final pues da igual que el gobierno te obligue, porque al final tú vas a intentar deshacerte de ese dinero porque no te sirve para lo que lo necesitas. Entonces, al final proviene de su utilidad como medio de cambio, el valor que el mercado le da. Correcto. Sí, sí. Esta idea del monopolio natural, ¿no? Que hay bienes que únicamente puede proveer
el Estado. Y es curioso porque es una teoría que se da de narices constantemente contra la realidad, pero mucha gente la sigue sosteniendo. ¿A qué atribuís esto, Antonio? Pues es muy difícil de decir, porque hay cosas que, no sé, para mí, seguramente para ti, para los que estamos hablando, serían bastante evidentes, como esto del valor trabajo, pero no sé, hay tradiciones y hay ideologías, pensamientos muy complejos que están en la cabeza de las personas y que requieren de que creas que el valor proviene del trabajo. Entonces no vas a renunciar fácilmente a eso porque se te cae todo tu castillo de naipes, ¿no? Ese puede ser una razón, pero probablemente hay muchas otras, es muy difícil de saber. ¿Crees que por eso nos enseña finanzas, inversión, todo lo que tiene que ver con el mercado en las escuelas? Es algo que a mí me hubiera encantado aprender incluso en el primario o incluso en el jardín de infantes. Sí, hombre, yo creo que por lo menos nociones básicas de qué es el dinero y por qué tiene valor y por qué se emplea deberían darlo. Pero el problema es que a pesar de que para nosotros puede estar bastante claro, sin embargo, son temas muy controvertidos en el ámbito de la política. Entonces, como el Estado domina el ámbito de la educación, es muy difícil que encuentres una escuela en la cual a tu hijo le enseñen lo que es el dinero de verdad y no le metan una payasada en la cabeza como las que estamos acostumbrados a ver. Entonces, yo no sé, igual es mejor que no lo den, sinceramente, porque como estaba pensando en eso. Mejor enseñarle nosotros en las casas, ¿no? A los chicos y no que lo enseñen en el colegio, que seguro lo van a tergiversar todo. Efectivamente, porque si encima de que le meten un montón de basura, cuando venga a casa le vas a tener que limpiar en la cabeza para ponerle lo que debe, pues ¿qué quieres que te diga? Si viviéramos en un mundo en el cual uno pudiera escoger por lo menos el plan de estudios de sus hijos y oye, mira, enséñale esto de esta manera y no le metas tonterías, pero es que no es así, es que, en fin, hay que ver lo que le meten en la cabeza a los chicos, desgraciadamente, ¿no? Luis. Sí, es por eso que hace años yo soy un firme opositor a la idea de que en los liceos, en la escuela, se le enseña economía a los niños, porque sí he visto, digamos, el ejemplo del típico profesor comunista que mete su propia ideología, digamos, no tiene reparaciones éticas en manipular a los jóvenes para que se conviertan en los próximos comunistas de la próxima generación, ¿no? Y a ese tipo le vas a dar el programa, la responsabilidad de transmitir. Y acá en las universidades, en la Facultad de Economía, acá es tan alevoso que, o sea, se enseña solamente una parte de la economía, una parte de la teoría económica y no la otra. O sea, pero deliberado, sí, deliberado que se enseña toda la teoría marxista, toda la teoría keynesiana, toda la teoría. Se enseña lo que le sirve a que lo financia. Y después, si te querés correr un poquito por acá, no se puede. O sea, hay uno o dos profesores que de casualidad por ahí todavía mantienen su puesto. Eso desgraciadamente sucede en todo el mundo, ¿eh? No es solamente... Vamos, por lo menos aquí en España sucede y creo que en Estados Unidos también. Siempre que haya centros privados que se puedan permitir enseñar las cosas que consideran que son adecuadas, pues está muy bien, pero claro, son accesibles a muy pocas personas. Hoy en día tenemos la ventaja de Internet que nos permite el acceso a información mucho más variada y puedes elegir lo que tiene sentido y compararlo con lo que no lo tiene. Pero aquí en líneas generales los chavales... Vamos, y no tan chavales, también los universitarios pues aprenden auténticos disparates en las universidades, en las escuelas y hasta en los jardines de infancia, porque es que empiezan desde muy temprano, desgraciadamente. Entonces, el problema es ese, el no poder elegir la educación adecuada para tu hijo y tener que estar sometido a lo que el gobierno no te propone, sino que dispone. Entonces, en esas circunstancias, sinceramente, es lo que decíamos antes, pues tal vez sea mejor que no enseñen nada sobre economía y ya nos buscaremos la vida. Es mejor ser ignorante que estar convencido de que la realidad es al revés de como tal cual. Yo una vez di un ejemplo de que cuando yo era chico aprendí mucho más de economía, o aprendí realmente lo que era la economía jugando con mis amigos, que en las clases, digamos, que era donde... Yo no pensaba como pienso hoy, ¿no? Tuve que hacer toda una serie de investigaciones. Marcelo me ayudó mucho también. Pero yo cuando era chico jugaba, Marcelo también, no sé si se hace en Venezuela o en
o en España, pero las figuritas, no sé si eran de fútbol o de lo que estuviera en ese momento, cada uno compraba sus figuritas para llenar su álbum. Había algunas figuritas que había un montón, que se llamaban las fáciles, Sí. y había otras figuritas que había muy poquitas, que muy poquitos tenían la suerte de tenerla, y que se llamaban las difíciles. Sí. Entonces, yo a veces para cambiar, para conseguir una figurita difícil que necesitaba para el álbum, daba, no sé, 50 figuritas de las otras, o 60, un pilón así, gigante, y él me daba una figurita sola. O sea, ya se entendía ahí la escasez, ya se entendía ahí el valor. O sea, se entendían un montón de cosas, y también la inflación, porque todas esas figuritas no me servían para nada, y era como demasiadas, y por más que eran más, valían menos. Sí. Y después vas a la universidad y te cambian todo. Sí, es el mundo al revés. Sí, perdón. Y ahora otro ejemplo. Aquí habían los tazos que venían en los pepitos, digamos, bueno, no sé cómo traducir pepitos al lenguaje internacional, y las carticas de Yu-Gi-Oh! Y otro ejemplo bueno que podemos dar es que con las carticas de Yu-Gi-Oh! Habían unas que eran tan raras que se prohibían en las partidas, eran cartas prohibidas. Entonces ya tenemos la prohibición, bien sea del dólar, del Bitcoin, de las cripto. Claro, Bueno, en Estados Unidos llegaron, una de las formas que tienen muchas veces los padres de enseñarle a los chicos, y que en Estados Unidos es como una tradición, es el stand de venta de limonada que ponen los chicos en la calle, ¿no? Una cosa muy sencilla, hacen la limonada, lo venden, y entonces aprenden el comercio, aprenden la oferta y la demanda, aprenden un montón de cosas. La calidad del producto, y bueno, en algunos lugares de Estados Unidos se prohibieron los stands de limonada. Sí, porque no cumple con las regulaciones. Sí, porque bromatología o andás a ver qué pretexto pusieron, y realmente es una cosa que si vos te pones a pensar, también es una forma de decir a los chicos, no vas a aprender de esta manera. Sí. Nosotros te vamos a decir cómo tenés que aprender. En definitiva, te voy a desconectar de la experiencia práctica, que es la mejor manera que todos aprenden, chicos y grandes. O sea, ellos fea la limonada, no la vas a vender. Ellos te quieren convencer de que hay una especie de dimensión donde todo eso que vos aprendés en tu vida cotidiana no corre. Y, por ejemplo, te hablan de macroeconomía y microeconomía, como si, digamos, jugaran leyes distintas, ¿no? Lo que creo, no les arriendo la ganancia, es decir, todo ese comportamiento que habéis estado escribiendo de intercambio de cromos y cosas en el recreo, los chavales lo hacen espontáneamente, no necesitan que nadie se lo enseñe. O sea, estos son cosas evidentes que se aprenden mediante la experiencia. Si tú tienes una cosa que yo deseo y yo tengo una cosa que tú deseas, la intercambiamos y salimos ganando los dos, es fabuloso. Es fabuloso, es un descubrimiento que todos los niños hacen tarde o temprano y aprenden inmediatamente el concepto de precios, de intercambios, de valoraciones, de oferta y demanda. Lo aprenden de forma espontánea sin conocer los términos, no es necesario. Sí. Entonces, por eso te digo, no les arriendo la ganancia, no van a conseguir que, impidiendo que puedan poner puestos de limonada, no van a conseguir que no lo entiendan. No lo entenderán de una forma teórica y será más fácil engañarles. El gobierno les podrá engañar más fácil, sí. Pero lo que es el mercado, el funcionamiento del mercado forma parte del comportamiento humano de una forma absolutamente, es como un canal, no se puede quitar de la cabeza de las personas. Tiendes a comerciar siempre que tengas bienes y que desees otros bienes, y eso forma parte de la naturaleza humana, no vamos a cambiar, no pueden hacerlo, eso es imposible. Normalmente se dice en inglés el término cash out. Sí, significa tomar ganancia, ¿no? Y tomar ganancia es vender un determinado activo a cambio de efectivo. ¿Por qué? Porque es el bien más líquido. Después te sirve para adquirir cualquier otra cosa que necesites e incluso otro activo. Ahora, si vos invertís en una forma de dinero en efectivo digital ideal o lo más cercano a eso posible, ya no tenés que tomar ganancias, ya no sería cash out, sería cash in, ¿sí? O sea, eso pasa a ser una inversión y dinero en efectivo hiperlíquido al mismo tiempo, suponiendo, ¿no?, un futuro en el cual tenemos esta forma ideal de dinero en efectivo. En ese escenario, el apetito
por invertir en otros activos, digo yo, no se desplomaría, y quizás eso sería algo bueno, es decir, reduciría tanto la frecuencia como las dimensiones de las burbujas financieras que se dan con esta periodicidad. ¿Cómo ves eso? La inflación financiera en realidad es eso, es decir, la gente está huyendo del dinero en efectivo, claro, porque no produce y están entrando en activos financieros. Claro. Activos financieros que muchas veces pues no lo valen, eso es lo que digo. Sin embargo, Bitcoin, en la medida en que su suministro es muy limitado y puede servir en un futuro perfectamente como medio de cambio, pues es un muy buen activo en el que invertir desde mi punto de vista. Y efectivamente es un cashing, es decir, lo que estás haciendo es adoptar un nuevo dinero, claro, adoptar un nuevo valor de cambio distinto al que estamos habituados, a ese en el que normalmente reservamos valor, y se puede producir perfectamente una sustitución. Lo que sucede es que es un proceso muy prolongado, pero a ver, quizás se esté iniciando. Lo que pasa es que no lo sabremos hasta que realmente se produzca, pero quizás se esté iniciando. Ojalá, de hecho, el proyecto de Satoshi Nakamoto en definitiva es eso, ¿no? Pero yo creo que sí se puede producir ese efecto de sustitución en la medida también en que la tecnología lo permita a largo plazo, porque hay muchas incertidumbres todavía. Todo esto se irá viendo poco a poco. Vamos a ver qué soluciones se van aportando, si los problemas crecen o no crecen, en fin. Vamos a ver, a medida que se vaya adoptando, en qué consiste. En el peor de los casos, sí que se va a llevar un bocado grande del dinero fiat y va a tener una utilidad. Imaginemos que no puede ser adoptado de una forma muy masiva porque hay dificultades técnicas. Bueno, pues servirá a lo mejor para un tercio del movimiento de compra-venta de bienes o lo que sea, o habrá otras pues que compitan. Entonces, en fin, vamos a ver, yo creo que sí, yo creo que es el futuro, sinceramente. Pero bueno, es una sensación. Al final el futuro nadie lo conoce, ¿verdad que no?